paz, pero han olvidado construirles techo. Ahí es a donde dirijo mi mirada por las noches, al cielo. Olvidan que tenemos tradición de guerreros. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. De sueños coloridos, De paisajes floridos, de valles escondidos, atravesados por ríos, de aguas cristalinas, con peces de tornasoles, selvas tan espesas, donde danzan de caracoles, sueños tecnicolor, de cielos multitonos, de huellas de venado, que brillan más que el oro, de mundos sin donde dinero, vuelve el intercambio, de un mundo más hermano, equitativo y solidario, de un planeta libre, libre de fronteras, del silencio, del vacío. Regresamos con certeza, la fuente de poder del canto a la vida, transformadas en alianza. La lucha sigue viva. Mi verdad mala, tuya mala, nuestra mala, suya. Una sola realidad que en cada paso me construya, con la suma de visiones que propongan soluciones, tejiendo redes, energía, intenciones. olvidan que tenemos tradición de guerreros. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Olvidan que tenemos corazón que arde en fuego. Olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. Coloridos sueños. Tenemos coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. De coloridos sueños. Somos de coloridos sueños. Hermano, no doble las rodillas, tu sol vuelve a alumbrarte. No te dejas distraer por tanta ilusión. Todo lo que soñaste, lo que canalizaste, están por realizarse. Organización, resistencia verdadera en acción. En breves momentos comenzaremos con esta sesión. ¿No nos afecta en algo? Al contrario, los beneficia a todos. ¿Yo también puedo jugar?
es tu mitad y esta es mi parte. No se vale, mis juguetes son más grandes. Necesito más lugar. Mire, necesito 3.000 hectáreas. ¿Qué tal si construimos algo bacán? El que lo hace mejor gana. ¿Les conviene? Con ese dinero podrán comprar otras cosas. ¿Dónde están las construcciones? ¿Tus hombres no trabajan? Trabajan cuidando los árboles. A mí me gusta. ¿Y si me vendes algunos de tus árboles? Si quieres jugar así, yo ya no juego más contigo. ¡Hey, Junior! ¿Qué haces ahí? Está todo cochino. ¡Vámonos para la casa! Bien, Juanca, podemos empezar. Adelante, Antonio, Augusto, perdón. Sí, buenas noches nuevamente con todas y todos. Gracias de este esperado taller para activistas climáticos de manera virtual por esta nueva normalidad que nos tiene que llevar a reflexionar sobre el daño que le estamos haciendo al planeta y cómo esto afecta a nuestra salud también. Desde ya les agradecemos nuevamente la puntualidad. La clase pasada vimos un poquito la base científica del cambio climático, la evolución histórica, y en esta segunda sesión vamos a ver un poco más el ámbito internacional y cómo se está dando la política climática para hacerle frente a esta crisis. Les recuerdo que también pueden seguirnos en las redes sociales. Si es que tienen algún problema con el Zoom, lo pueden ver a través del Facebook Live, y les voy comentando que la próxima semana, el próximo viernes, por ser el Día de la Tierra, vamos a estar organizando un festival online que lo van a poder ver a través del Facebook Live. No se despeguen de nuestras redes sociales, que vamos a sacar toda la información pronto, y muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por esta bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Giles y también formo parte del equipo de facilitadores que estamos acompañando esta experiencia de la Escuela de Activistas. Como bien dijo Augusto, en la sesión anterior, la temática estuvo dedicada a la conceptualización y a la demostración del cambio climático como una realidad. Existe muchísima evidencia, muchísima base científica en todos los países del mundo y a nivel internacional que demuestra que estamos frente a una crisis ambiental, una crisis climática. No obstante, hay sectores en la sociedad, en los propios gobiernos, que adoptan una actitud que se le denomina negacionismo, es decir, considerar que este fenómeno ni existe ni es grave. En la sesión anterior, repetimos entonces, se han compartido mucha información, no solo sobre la existencia de este fenómeno que llamamos cambio climático, sino también sobre sus consecuencias y sus efectos negativos sobre la sociedad y sobre las formas de vida. En esta sesión tendremos a Osber Polo y a Henry Córdoba. Ambos son especialistas en redes climáticas, redes ambientales, y el tema de hoy es muy sugerente, muy importante. Tiene que ver con los acuerdos internacionales. ¿De qué forma la comunidad internacional, organizaciones, estados, gobiernos, sociedad civil, movimientos ecologistas y poblaciones que son conscientes de este fenómeno empiezan a reaccionar?
empiezan a tomar medidas, empiezan a tomar conciencia de este fenómeno. Antes de darle el paso a Osbert y a Henry, vamos a recordarle algunas reglas de juego para quienes estamos interactuando en la plataforma de Zoom, y siempre un saludo a todos los demás, a todas las demás que están en Facebook Live. 3 reglas de juego tenemos en principio, en lo posible, cuando interactuemos nuestros micrófonos apagados, y saber que a lo largo de las presentaciones, tanto de Osbert como de Henry, podemos hacer preguntas, vamos a hacer preguntas por el chat y algunas de forma presencial. Bien, adelante Osbert. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos muy bien, Osbert. Ok. ¿Henry? Sí, gracias. También en esta ocasión, muy buenas noches, amigos y amigas, a todas las personas que están conectadas a través de esta llamada, a través de esta sala, a través del Zoom, y también a aquellas personas que están a través de la virtualidad, de la página de Facebook del MUSIC, que están siguiendo también esta transmisión. Es importante que podamos encontrarnos una vez más para compartir información. Esto no tiene que ser visto necesariamente como una clase, sino como un espacio en el cual compartimos información para construir ciudadanía climática. Hay un movimiento ciudadano climático en el Perú que es parte del movimiento ciudadano climático en todo el mundo también. Es por eso que el día de hoy, tanto mi compañero Osbert como yo vamos a compartir información sobre lo que viene siendo la agenda climática a nivel internacional, a nivel nacional, sobre los esfuerzos que hay por diferentes espacios, por diferentes organizaciones en todo el mundo para exigir que se realicen acciones concretas desde los gobiernos, desde los estados, en torno a lo que es hacerle frente a la emergencia climática. Yo le pediría a Augusto que ponga la primera diapositiva, esa creo que es la tercera, para poder iniciar con esta parte de la información que vamos a compartir con ustedes. Vamos a hablar alrededor de lo que es la crisis climática, el sistema político y los acuerdos internacionales, que es así como se denomina la sesión del día de hoy en esta escuela virtual para activistas climáticos. Y es más, ahora hay que empezar a manejar incluso otros términos, porque hace algunas décadas hemos hablado de cambio climático, hemos hablado luego de crisis climática y ahora estamos hablando de emergencia climática y vamos a ver por qué. Antes de iniciar, yo quisiera cortito nada más plantearles estas 2 preguntas. ¿Qué entendemos por crisis climática y por qué es necesario actuar ahora frente a la crisis climática? Si es que alguno de los participantes o alguna de las participantes tiene una respuesta muy cortita para eso y que podamos utilizarlo como un elemento que nos active a lo que vamos a compartir en esta información, les quisiera permitir o la posibilidad de que ustedes puedan responder a estas 2 preguntas. No sé si alguien de la sala quisiera hacerlo de manera muy concreta. Hay 2 personas que han levantado la mano, me parece. A ver, no los puedo ver. Claudia, Henry. Sí. Sí, mucho gusto. Pues por crisis climática, como bien dice el nombre, el clima se está viendo alterado, sobre todo pues está llegando hasta un extremo. Creo que es lo que podemos interpretar por el mismo nombre y pues ya con lo que conocemos en la actualidad significa de que pues el clima y sobre todo el planeta Tierra se está alterando justamente por la temperatura que se está elevando. Gracias, Claudia. Sin duda el tema de extremo plantea muy bien esta situación. Estamos en una situación extrema para el planeta. La ciencia lo ha denominado así. Había visto que habían 2 manos levantadas. No sé si había alguien más para mencionar por qué es necesario actuar ahora frente a la crisis climática. Susil. Sí, hola, buenas noches a todos, todas y todes. Bueno, sí, respecto a la crisis climática, esto me recuerda mucho al cómo antes lo llamábamos cambio climático, ¿no? Porque al inicio era un cambio, nada más era algo que se podía ver, pero que no era tan evidente a grandes escalas. Pero ya estamos en un momento en la que se llama crisis climática porque la magnitud y las consecuencias de la actividad humana que nosotros hemos realizado, ya sea por nuestra huella de carbono, empresas o Estado,
Ese ya es a tan magnitud que en realidad ya necesitamos una acción ahora, que si no lo hacemos ahora no va a haber un cambio, no va a haber para cambiar luego, porque ya pasamos del cambio, estamos en crisis, entonces es necesario ya que se realicen acciones concretas. Así Gracias. es, Susi, digamos, muy conforme con lo que has dicho, porque es cierto, es como cuando uno está enfermo, ¿no? Cuando uno está enfermo y tiene fiebre y la fiebre le llega a 38, 39 grados, el momento de tomar acciones es en ese momento, de lo contrario después ya no hay tiempo para nada. Y es evidente que los cambios tienen que darse ahora. A veces uno piensa que los gobiernos pareciera que están pensando que la crisis climática nos va a llevar hasta el 2050 o recién va a empezar el 2050 o 2060, que es hasta donde se están planteando algunas rutas de acción, pero en realidad lo que tenemos que hacer son cambios ahora. Vamos a ir conversando más en el trayecto de esta presentación, pero para ir avanzando ya le pediría a los compañeros que nos pongan la segunda diapositiva. Ahí nosotros vamos a ver al inicio de esta jornada, hemos visto un video que ustedes han podido apreciar cómo es que se genera este apetito por el consumo y por destruir la naturaleza, y que eso nos está llevando y nos ha llevado ya a una situación de emergencia climática. Vamos a compartir un segundo video y después de este segundo video vamos ya a compartir la información que Osber y yo hemos preparado para estas jornadas. Le podemos dar clic ahí donde dice crisis climática, compartimos este video rapidito y volvemos para ya empezar con las exposiciones. Creo que no se está viendo el video en sí, Augusto. No sé si puedes poner la pantalla propia del video. El enlace de YouTube. Exacto. Ahí, retrocédelo y empezamos. Gracias. Bueno, ahí hemos visto dos videos muy específicos que tratan de reflejar de manera, a través de un corto de ficción, dos situaciones que están presentes. El consumismo, la explotación de los recursos naturales y por otro lado, la inacción que está generando no solamente el Estado peruano, sino la mayoría de los estados a nivel mundial para no hacer frente con respuestas claras y concretas a lo que tenemos hoy, una emergencia climática. Ahora sí, le doy el paso a Osber para que dé inicio a esta parte de ver un contexto internacional de cómo estamos en este momento. Adelante, Osber. Gracias Henry, gracias a todos y a todas también. Buenas noches. Quiero hacer una presentación
muy clara y concreta para que ustedes puedan tener una idea de cómo está en estos momentos todo el contexto de las negociaciones internacionales. Bueno, yo he participado casi 10 reuniones de la Conferencia de las Partes, que es el espacio donde se reúnen todos los gobiernos cada año para decidir cómo avanzamos la ruta de la agenda climática, ¿no? Y para ello voy a hacer una presentación muy concreta de cómo va ese proceso, ¿no? La siguiente, Filmina. Como ustedes pueden ver, aquí están los grandes hitos que han habido para la acción climática. Mejor dicho, casi nos hemos dado décadas para poder resolver este problema, ¿no? En cada hito ha sido importante en la historia de la lucha climática el esfuerzo de los países para poder actuar de forma conjunta para reducir las emisiones, ¿no? Lamentablemente aquí en todo este proceso los países desarrollados juegan un rol importante porque son ellos los mayores responsables de la situación que hoy vivimos el planeta, ¿no? Casi el año 2092 fue la cumbre para la Tierra. Ahí se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde dio vida a que todos los países comiencen a tratar el tema del cambio climático. Ya en las próximas reuniones, como el hito más importante fue el 97, donde sacó el primer protocolo de Kioto, donde ahí le decía a todo el mundo cuáles eran sus deberes los países desarrollados y los países no desarrollados, ¿no? Lamentablemente ese protocolo de Kioto no se cumplió, porque siempre Estados Unidos y los grandes países emisores no lo cumplían. Entonces, tuvieron que volver a pensar en otro acuerdo, ¿no? Otro acuerdo para que vuelvan a fortalecer los compromisos. Pero los acuerdos de ese protocolo no se olvidan. Eso queda pendiente, ¿no? Y se tiene que cumplir en este marco del nuevo acuerdo que voy a explicar, ¿no? Y parte de esa historia nace un panel de científicos que cada cierto tiempo ellos informan de cómo está el estado del clima. Y es ahí donde este informe se presenta en estos espacios, que es en la Conferencia de las Partes, donde alerta a los gobiernos lo que está pasando en el planeta y las medidas que ellos deben hacer. Ya, ellos han cumplido, ya casi tenemos varios reportes que han expresado el panel científico. El problema está que los países no le toman mucho en cuenta. Entonces hubo una próxima reunión que fue casi ya el 2009, un hito importante, que fue la reunión de Copenhague, que ahí estaban todos los países. Había un importante momento para ya suscribir un acuerdo conjunto para reducir las emisiones, porque ya el protocolo cumplía su tiempo y finalizaba. Pero esos compromisos no pueden quedarse pendientes, sino tenía que juntarse con el próximo acuerdo. Lamentablemente, en ese 2009, en la COP15, el mayor cumbre importante, no se logró el acuerdo. No se logró. Y tuvieron que pensar de nuevo a regresar a la mesa para hacer un próximo acuerdo. Casi el 2000, digamos, el 2015, en París, se logra ese acuerdo, que se llama el Acuerdo de París, ¿no? Se darán cuenta cuánto tiempo se están dando los gobiernos para ponerse de acuerdo, para ponerse entre todos para reducir las emisiones. Pero no solamente es la reducción de emisiones que estamos hablando para mantener bajo la temperatura, sino estamos hablando de otros temas que están enfrentando los países. Uno de esos temas es el tema de la adaptación. Principalmente América Latina es un país altamente vulnerable. También Centroamérica. Los países caribeños ya están sufriendo el impacto del cambio climático. Entonces, ellos necesitan fondos de los países desarrollados para que puedan implementar sus planes. También es importante la tecnología para promover las energías renovables. Si no, ¿cómo piensan los países en desarrollo reducir sus emisiones? Si no tienen al alcance la tecnología. Entonces, son parte de esas discusiones para poder avanzar el Acuerdo de París. Bueno, ya se cumplió el 2015 se logró el Acuerdo de París y ahora estamos ya en 2020. Parte de ese acuerdo lo voy a compartir ahora. ¿Cuáles han sido esos hitos importantes de objetivos? ¿Pasa el segundo? Bueno,
Yo solamente voy a explicar 3 objetivos importantes que tienen los gobiernos que hacer. El resto ya es un tema ya más técnico, ¿no? Uno de los objetivos importantes es que es importante que los países hagan un esfuerzo de reducir sus emisiones para no llegar a la temperatura de 2 grados. Y para ello se propone, para no llegar a 2 grados, se propone mantener a 1.5, porque ya 2 grados es ya, digamos, la alteración de todo el clima, ¿no? Por eso que el 1.5 es importante mantener bajo ese principio, ¿no? No llegar al 2 grados, sino mantener al 1.5. Tienen que hacer ese esfuerzo. Y tienen 10 años para hacerlo, contando 2020 al 2030. ¿Por qué? Porque los países cada 5 años, en sus compromisos del Acuerdo de París, está que cada país se compromete, y ese se llama el compromiso de las contribuciones nacionales determinadas, que mi compañero lo va a contar cuál es la posición de Perú, ¿no? Cada país propone sus compromisos, y esos compromisos tienen que ser ambiciosos para reducir sus emisiones. Ya, entonces cada 5 años acordaron revisar esos compromisos para seguir elevando más la ambición, para seguir manteniendo la reducción. Lamentablemente no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Justamente el año pasado hubo la primera reunión, que es la Cumbre para el Clima, de la ambición climática. ¿Qué pasó ahí? Solamente 70 países han presentado sus mínimas ambiciones, sus nuevos compromisos. No han cumplido la primera parte, y sus nuevos compromisos son muy pocos. Entonces, tenemos un problema. Y aquí el problema está que los países más importantes, como Estados Unidos, 4 años, tuvimos un presidente, Trump, que no creía ni en la ciencia, no creía en el cambio climático. Estados Unidos dejó su compromiso climático que había dicho en 2015 en reducir sus emisiones. 4 años perdidos, y el resto de los países hacían su esfuerzo, pero los países desarrollados como Estados Unidos no lo hizo. Y parte de otros países mantenía su esfuerzo, como Francia, Europa y otros países más, como Canadá, pero siempre exigiendo a los países que más contaminan, como China, que es el segundo emisor, la India, no mantenía más sus esfuerzos porque no veía a Estados Unidos ponerse de acuerdo en avanzar sus compromisos. Por eso que este Acuerdo de París es muy claro. 1, mantener la temperatura. 2, cumplir sus informes cada 5 años, que son las contribuciones nacionales determinadas. 3, lograr el financiamiento para los países en desarrollo, porque los necesitan. ¿Cómo van a hacer los países en desarrollo sus planes? Entonces necesitan fondos de los países desarrollados. La siguiente filmina. Justamente en el 2019, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hace un informe muy preocupante, ¿no? Dice que no se están logrando las reducciones. Y se va a necesitar mucho esfuerzo a partir del 2020 al 2030, que es el momento más importante, porque el 2030 todos tienen que mostrar que se ha reducido más para mantener el 1.5, ¿no? Tienen 10 años para hacerlo. 10 años nada más, ¿ah? Pasando 2030, si no lo han hecho, vamos a ir a tener ese problema que todos están diciendo. Ya estamos cerca a esa crisis climática y que lo vamos a sentir en las próximas generaciones, ¿no? Una de las cosas que preocupa a PENUMA es que mayormente los países siguen manteniendo las energías sucias. Y cuando hablo de las energías sucias es que todavía siguen extrayendo petróleo y carbón, usando toda la parte nuclear y usando otros que va impactando al planeta, ¿no? Entonces, si no se ha cumplido eso en mantener, en cambiar la matriz energética, si no se cambia la matriz energética global, que es una decisión que debe ser todos los países, entonces vamos a ese ritmo de seguir aumentando más las emisiones, y vamos a seguir aumentando más la temperatura, y vamos a tener los efectos que ya estamos viendo todos los años. No lo quiero repetir, todos los años tenemos fenómenos climáticos extremos. Y cuando hablo extremo, hablo como lo que ha pasado en los países caribeños, que les ha arrasado 2 o 3 veces ciclones. ¿Y quién paga los daños a ese país? ¿Quién paga los daños a ese país? Si no son causantes del problema. ¿Quién lo tiene que pagar? Los países desarrollados, ¿no? Y después de eso, ellos dicen que en 2030 tiene que haber progresos, ¿no? De reducir sus emisiones. Y es ahí donde dicen que la importancia de cambiar la matriz energética global. Y es ahora, ya no podemos esperar más, ¿no?
Y el mundo tiene que frenar, más que nunca, el calentamiento global, al 1.5. Ahorita estamos en 1.1, ¿no? Sé que ha sacado un informe hace poco, varios científicos, que estamos en la temperatura 1.1 y nos falta 4 grados. Entonces, hay que estar muy preocupados para que los países tengan que hacer presión. ¿Por qué creen que los jóvenes están presionando en todo el mundo? Porque ya saben que están poniendo, que los gobiernos están haciendo el esfuerzo porque están poniendo el futuro en riesgo. Por eso que los jóvenes viendo el futuro se están moviendo a nivel global y por eso es que están exigiendo mayores esfuerzos, ¿no? La siguiente presentación. Como ustedes pueden ver, acá ese es el proceso de la operatividad del Acuerdo de París. Nosotros, casi todo el mundo, el 2015, se aprobó el acuerdo, ya casi llegamos al 2020, el 2020 fue el momento para revisar cómo van esos compromisos. Como le dije, la cumbre de la ambición climática convocada por la ONU mostró la realidad, no todos están cumpliendo, otros están avanzando, otros están débiles, y con el tema de la pandemia se olvidaron también del compromiso, y todos estamos luchando cómo protegernos de la pandemia, ¿no? Los gobiernos ahora están haciendo esfuerzos para proteger la salud de la gente, pero se han olvidado los compromisos. Es por eso que estamos diciendo al mundo, por favor, vuelve a pensar, no solamente es el COVID, sino también el cambio climático, ¿no? Y es un esfuerzo también. Todos hablan que estamos ahora en un momento de crisis, no solamente crisis climática, sino crisis ecológica. ¿Por qué? Porque la aparición de la pandemia se debe a la destrucción de nuestros ecosistemas, ¿no? Ya estábamos desequilibrando, no solamente estamos desequilibrando la parte climática, sino también los ecosistemas, la naturaleza. Por eso que ahora se habla que tenemos que hacer reparación a la naturaleza, y tiene que ser ahora, no más. Tiene que ir de la mano con el cambio climático, con la cuestión ambiental. Si no, aparecerán más virus. Si seguimos destruyendo las selvas, si seguimos destruyendo todos los bosques tropicales, van a aparecer más virus. Eso ya está dicho por los científicos. Entonces, estamos en una crisis más allá de la crisis climática, es una crisis ya sistemática, ¿no? Y eso tenemos que nosotros pensar y evaluar. Y a partir de 2020, como ustedes verán, la segunda prueba de revisión será el 2025. Imagínense, cada 5 años vamos a estar evaluando para llegar al 2030, y ahí veremos si todo se está cumpliendo, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo en nuestro país, también participar en las luchas globales con los jóvenes para exigir mayor ambición. Este es el año de la ambición, no hay otra forma más. Este es el año de la ambición, y nos quedan solamente 6 o 7 meses a la próxima reunión que va a haber en Glasgow, allá en Escocia, donde ahí donde se tiene que poner en orden y terminar el esfuerzo para avanzar, ¿no? La siguiente. Y justamente la COP26, que es la próxima conferencia, el año pasado no se pudo realizar porque por la cuestión de la pandemia, todos fue un año muy duro, y este año 2021 se va a hacer, como sea, piensa en Inglaterra y Escocia organizar la cumbre, ¿no? Presencial es lo que se busca hacerlo, ¿no? Pero se ve difícil que sea presencial, ¿no? Pero se va a organizar el evento, ¿no? También es importante esta cumbre porque los países tienen que llegar con mayores ambiciones climáticas. Si no hay ambiciones climáticas, vamos a tener un problema muy grave en todo el sistema de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Porque ya casi los compromisos que presentaron en 2015 todos los países en las contribuciones nacionales determinadas, en vez que nosotros, digamos, todo el mundo reduciera sus emisiones, todos los compromisos de todos, sumando todos, llegan a 3 a 4 grados. O sea, no podemos. Entonces tienen que ser los esfuerzos de todos los países reducir eso, ¿no? Sus compromisos tienen que ser mayores de reducciones, ¿no? Porque si no lo hacen, vamos a llegar a 3 a 4 grados. Se ha puesto como plazo 2020-2030, considerando en reducir las emisiones y hacer esa transformación de cambio de la matriz energética, ¿no? Global, ¿no? Dejar de una vez por todas el petróleo bajo el suelo, dejar de estar explotando los petróleos en la Amazonía, en los océanos que muchos 10 años, 20 años han tenido impacto de contaminación, donde los animales han sido los afectados, los pueblos han sido afectados. Por eso tienen que
tiene que hacerse este año ese cambio de la matriz energética como una decisión global político, ¿no? Político. Ya no hay más que hablar, ya todo está escrito por los científicos. Por el momento, como le dije, estamos en 1.1 grados. Los gobiernos deben acercar con la sociedad civil para enfrentar el cambio climático. No pueden trabajarlo solo esto los gobiernos, tienen que poner en la mesa a todos los actores, la juventud, las mujeres, los sindicatos, los alcaldes, todos tienen que ser parte de esta acción. No pueden hacerlo solo los gobiernos, ni los científicos, ni los técnicos. Tienen que comprometer a todo el mundo para que sientan parte suyo, que es una lucha conjunta. Porque al final de todo, esta arca de Noé, espero que no ver esa arca de Noé, todos vamos a estar en ese mismo momento. Por eso que la lucha ambiciosa y climática tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Y eso tiene que exigir desde donde tú estás, al alcalde, ¿no? Después del alcalde a tu gobierno regional, y tu gobierno regional al presidente, y así tiene que ser la exigencia para la ambición climática. Y los gobiernos deben trabajar cerca con la sociedad civil, como dije, el próximo COP va a ser este fin de año en noviembre, en Glasgow, en Escocia. Ahí los gobiernos deben hacer caso a las recomendaciones de los científicos, de la ciencia, y también nuestro Ministerio del Ambiente, bueno, quien ahora vamos a tener el próximo gobierno, que espero que tengan ese compromiso de seguir elevando la ambición y cómo cambiar nuestra matriz energética, y también cómo poner acciones también para la adaptación, para que la gente no siga sufriendo los impactos del cambio climático. Hay muchas cosas por hacer aquí en nuestro país. Tengan ese nivel de compromiso, ¿no? Porque sería penoso que todos los compromisos que el Perú ha firmado no se cumplan, ¿no? Y eso tenemos que ser vigilantes ahora que estamos en esta situación de estos nuevos gobiernos candidatos, que no sabemos muy bien cuál va a ser su posición ambiental, climática, ¿no? Y ecológica para el país. Por eso que tenemos que exigir esta segunda vuelta, tenemos que ser muy, muy observadores y exigir nuestro derecho de cuál va a ser su propuesta concreta, ¿no? En vez de estar pensando en sus intereses económicos, tiene que pensar también que la política ambiental, climática y ecológica tiene que ser muy positiva. Próximo, presentación, por favor. Y ahora quiero aplicarle la crisis climática, el coronavirus, nuestra última oportunidad. Ya el coronavirus está mostrando que ya el planeta está ya manifestándose, ¿no? Hoy el mundo está enfrentando crisis ambiental, ecológica y climática, todo un paquete, ¿no? Y ese es un aviso que ya se había avisado desde el 92, desde la Cumbre para la Tierra. No estamos hablando ahora, desde la Cumbre para la Tierra ya se está avisando estas crisis, pero no siempre los gobiernos están pensando el crecimiento económico, y dejaban todo destrozado en la naturaleza y el ambiente. Ahora estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? Yo he sido parte de la delegación de los jóvenes de Latinoamérica para esa cumbre. Si supieran cuántos amigos míos nos volvemos a ver en estos tiempos, y siempre decimos, hemos exigido tanto que los gobiernos nunca nos han escuchado, pero ahora nos sentimos orgullosos que jóvenes que hoy se están movilizando están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Esa generación de hoy es la que va a tener que seguir luchando, y eso me siento bien. La urgencia de cambiar el rumbo del sistema y de orientar a mejorar la salud del planeta es urgente, ¿no? Estamos hablando que tiene que reorientarse el sistema, el consumo, el extractivismo, todo eso tiene que cambiar. Tenemos que ser más, digamos, frenar nuestro consumo, nuestra producción, nuestro derroche, tenemos que frenarlo. Si no, ya el planeta también va a reaccionar y nosotros también vamos a desaparecer si no cumplimos también las reglas de la naturaleza. Es urgente dejar el consumo, la explotación de derroche de los recursos naturales, que no se puede seguir deteriorando la naturaleza. Es necesario mejorar, restaurar la naturaleza. Es urgente restaurar la naturaleza y tiene que estar en las políticas acompañadas con la cuestión ambiental y climática. Y los gobiernos deben impulsar una transición justa que incorpore las mayores medidas ambientales y climáticas en estos próximos años, ¿no? El tiempo del año es 2030, ¿no? Ahora los gobiernos están pensando, el 2030, pero me quiero pasar al 2050 para cero reducción. Si no cumplen el 30, ¿cómo van a poder cumplir el 50? Esa es la gran crítica que se hace todo el mundo. Por eso que estamos exigiendo que primero cumplan
su compromiso al 2030, sus reducciones, y ahí vamos a creer que van a poder reducir 0 neto de emisión en 2050. Así estamos, amigos y amigas. Por eso les invito a que ustedes sigan investigando. MOSIC está en esa lucha y ese frente. MOSIC está al tanto de la vigilancia. Estamos en todos los espacios para poder llevar esas voces de exigencia. Y los invito a que sigamos en esa lucha. Gracias. Voy pase a mi amigo Henry, que va a ver los compromisos de Perú, que es muy importante, y ahí van a entender la lógica de toda esta acción. Gracias, Osber. Sin duda es muy esclarecedor lo que has contado, lo que has compartido con nosotros. Es evidente que hay una generación que se ha movilizado por la lucha climática. De hecho, el MOSIC nace también dentro de ese contexto. Por eso nosotros ahora hablamos de 12 años de lucha climática desde el MOSIC. Y en esa trayectoria es que se han ido construyendo elementos necesarios y espacios necesarios para que se fortalezca la ciudadanía climática. Dale a la siguiente, por favor, Augusto, a la siguiente lámina. Vamos a hablar sobre la CNDC y los compromisos climáticos del Perú. Cuando en el 2019 nos planteamos la urgencia de poder analizar y hacer seguimiento a estos compromisos climáticos, a lo que son las CNDC, evidentemente el término NDC era casi gaseoso, ¿no? Hablar sobre la CNDC era hablar en chino o en ruso, seguramente. Pero las CNDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, así se definen, pero se dicen NDC por sus siglas en inglés, no son otra cosa que compromisos. Es a lo que yo me comprometo, como Estado en este caso, para cumplir con la meta que los científicos le han dicho a los gobernantes del mundo que tenemos para no llegar a la catástrofe climática, ¿no? Se dan cuenta que empezamos a hablar de términos que poco a poco van aumentando de nivel. No solamente hay un cambio climático, ya no hablamos de crisis climática, ya estamos refiriéndonos a emergencia climática, que es el último estadio para evitar la catástrofe climática. Entonces, para evitar esa catástrofe climática es que los gobiernos de todo el mundo anuncian sus compromisos climáticos en este documento y en esta herramienta que se llama Contribuciones Nacionalmente Determinadas. De eso es lo que vamos a hablar en este momento. La siguiente, Augusto. Entonces, como bien mencionaba Osber, el año 2015 se firma este Acuerdo de París en Naciones Unidas y lo firman más de 180 países. Entonces, cada país dice, yo voy a comprometerme a hacer las acciones necesarias para que las emisiones de gases de efecto invernadero que produce mi país se reduzcan. El año 2016, el Perú presenta sus primeras NDC, aunque algunos le están metiendo ahí el truco que dice INDC, o sea, una especie de intención de NDC, que es lo que han hecho en realidad. ¿Por qué? Porque cuando en el 2016 el Perú anuncia que va a hacer su compromiso, a lo que se compromete es a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030. Entonces, esa intención de reducción la materializa, o mejor dicho, la plasma en un documento que es un informe que se elabora el año 2018, en el cual están establecidas las actividades, proyectos y programas que el Estado hace para que se reduzcan esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas se traducen en acciones de medidas de mitigación y medidas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, cuando el Perú en el 2018, o sea, 2 años después de haber anunciado su compromiso climático, en el informe, que es el documento por el cual uno puede mirar con detenimiento cuáles son esas acciones, lo que podemos analizar y lo que resulta del análisis es que no iba a ser una reducción del 30%, sino que todas las acciones en su conjunto de las medidas de mitigación y las medidas de adaptación que el Perú proponía, solo alcanzaba para reducir 23.3% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que estamos diciendo es que 2 años después, el Perú como país, como Estado, reconocía que su compromiso inicial del 2016 no era real, no podían realizarlo. Es más, ahí nosotros hemos puesto en la lámina lo que dice específicamente el documento
del grupo multisectorial, porque se organiza un grupo multisectorial que es solamente lo integran los ministerios del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, este documento, que no es un documento que obligue al Perú a hacer algo, porque no es una ley, sino es un informe, y eso es algo que le hemos criticado también al Estado, que no haya elevado estas medidas de mitigación y adaptación digamos, a un documento jurídico mucho más, que lo ligue mucho más al Estado con el cumplimiento de este. Y en este documento, como ustedes pueden leer ahí, se dice que se aprecia que en la CNDC se plantea reducir un 84.9 megatoneladas que representaban el 30% de las emisiones proyectadas para el año 2030. Con la implementación de las medidas de mitigación propuestas en la CNDC, se espera reducir solamente el 23.3%, y en ese sentido, si bien existe una brecha del 6.7% para alcanzar la meta nacional del 30%, se tiene previsto definir en el corto plazo las medidas necesarias para cubrirla. Es decir, el propio Estado, el propio gobierno reconocía ese primer incumplimiento, que es algo que nosotros hemos llamado la atención también. La siguiente lámina. Y mientras van pasando a la siguiente lámina, les comento que en el chat de esta llamada hemos puesto enlaces que están dirigidos a documentos que han sido parte del trabajo que hemos realizado en estos 2 últimos años, que son análisis hechos por un ecólogo experto en temas ecológicos, el señor Ernesto Raez, que es un científico reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que hizo el análisis de este documento del 2018. Entonces, todo lo que vamos a decir ahora es producto de los análisis que hemos hecho del documento oficial que el Perú entregó como informe del grupo multisectorial sobre la CNDC. En otro documento compartido hay un estudio jurídico, un estudio legal sobre las implicancias legales que para el Perú tiene cumplir su CNDC, y también desarrollamos ahí un material que va a resultar seguramente importante para ustedes. Y finalmente lo que hemos hecho es someter este informe del 2018 que ustedes ven en pantalla a un análisis económico. Es decir, hemos hecho un análisis científico del informe, un análisis jurídico del informe y un análisis económico de ese informe en 2018 para descubrir qué es lo que hay detrás del compromiso climático del Perú. Por eso que esos documentos y esas investigaciones las ponemos a disposición para quien quiera leerlas con mayor atención. Están en la página web del MOSIC. Ahí les hemos copiado los links para que ustedes puedan acceder directamente y descargarlos. ¿Qué es lo que dice básicamente este informe del 2018? ¿Qué es lo que decía? Que se iban a implementar 62 medidas de mitigación. Y esas 62 medidas de mitigación estaban distribuidas en diferentes sectores. Por ejemplo, como las hemos puesto ahí, sectores de energía y de combustión estacionaria, sector de energía y combustión móvil, sector de procesos industriales, sector de agricultura, sector de desechos y residuos sólidos, y sector de desechos y aguas residuales domésticas, y una parte importante que era el sector USCUS. ¿Qué significa el sector USCUS? Es el sector que entraña las medidas que se van a practicar para reducir, por ejemplo, la deforestación de los bosques, o por ejemplo esto que se conoce como el cambio de uso de suelo, que también es una de las mayores actividades que generan emisión de gas de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando ustedes ven estos proyectos en la selva amazónica en donde se deforestan cientos y miles de hectáreas para reemplazarlas por agricultura de palma aceitera, esto genera un crimen climático para lo que buscamos todos a nivel mundial. Y lo que era más preocupante es que cuando se hizo el análisis de este documento y de la CNDC del Perú, es que se llegó a concluir de que de estas 62 medidas de mitigación, solo 16 tenían evaluación económica completa. ¿Qué quiere decir tener evaluación económica completa? Significan medidas que tengan, por ejemplo, metas claras en cuanto voy a reducir, por ejemplo, la deforestación de aquí al 2030, que tengan indicadores claros y que tengan, sobre todo, presupuestos claramente establecidos. Entonces, pregunta,
Si de las 62 medidas de mitigación, que solamente alcanzaba para reducir 23.3%, no el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, solo 16 tenían evaluación económica, ¿qué nos puede garantizar a nosotros que el compromiso climático del Perú se cumpla? Si es que no tenemos metas, si es que no tenemos indicadores y si es que no tenemos presupuesto. Esa es una crítica que se le ha hecho directamente al Estado en materia del compromiso climático del Perú. La siguiente, por favor, Augusto. Ahora, todo esto que hemos conversado, yo les invito justamente a leer estos documentos porque ahí se desarrollan de manera clara y concreta, medida por medida, sector por sector, cuáles son las implicancias del incumplimiento del país respecto a su compromiso climático. Y ahora ustedes podrían preguntarse, pero ¿por qué si el Perú le dice a Naciones Unidas que va a reducir 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y no lo hace? Eso es el juego político. Por eso esta exposición no solamente se llama crisis climática, sino sistema político y compromisos. Lo que está pasando, y no solamente pasa en el Perú, pasa en el mundo entero, lo que está pasando es que los estados anuncian compromisos climáticos, pero dentro de los propios estados y dentro de los propios gobiernos conviven estas contradicciones entre el compromiso climático y el modelo económico. ¿Qué quiere decir? Que yo me comprometo a ser, digamos, responsable con el clima, responsable con la naturaleza, pero por otro lado estoy dentro de un sistema económico que es depredador, un sistema económico que es que promueve las actividades extractivas, y esto obviamente es como que si yo tengo dos posiciones. Y lamentablemente, por más buena voluntad que el Ministerio del Ambiente tenga en nuestro país, lo cierto es que en un país como el Perú y en casi la mayoría de los países de América Latina y del mundo, los que toman la decisión final sobre las políticas públicas, sobre las políticas económicas, sobre las políticas socioambientales, son los ministerios de Economía, en este caso, o los ministerios de Energía y Minas, como es el caso en el Perú. Todo el mundo sabe que dentro del gabinete de ministros de nuestro estado, los ministerios más fuertes son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía. Contrariamente, el Ministerio del Ambiente es un ministerio débil que incluso cada vez se le debilita más. Y es por eso que cuando pones el compromiso climático al costado del modelo económico, generalmente se toman decisiones en base a este modelo económico que es extractivista y que es depredador de la naturaleza. Aún más, Osber decía bien, el año 2020 tenía que medirse un nuevo tránsito, una nueva etapa del compromiso climático. El Perú, obviamente, tenía y estaba obligado a decirle a Naciones Unidas cuánto es que va a aumentar su compromiso climático, porque los compromisos climáticos no se pueden reducir, tienen que necesariamente aumentarse. Entonces, nosotros, obviamente, después de tener 5 años de seguimiento a los compromisos climáticos y haber concluido que había no solamente un incumplimiento inicial, sino una deficiencia en lo que hemos mencionado, los presupuestos, las metas, etcétera, nos preguntábamos qué va a decir ahora el país frente a Naciones Unidas. Bueno, lo que el Perú le ha dicho el año pasado a Naciones Unidas es que va a aumentar su compromiso climático de 30% a 40%, no a 35%. Hemos dejado ahí la lámina con una presentación que hicimos en diciembre, porque en diciembre la ministra del Ambiente de entonces había dicho que el Perú iba a aumentar de 30 a 35%. Pero lo cierto es que cuando el presidente Sagasti se presentó ante Naciones Unidas, le dijo, vamos a aumentar el compromiso climático de 30 a 40%. Ese es nuestro compromiso actual. Y frente a ello, lo que nos han entregado es un documento que se llama Actualización de la CNDC, que es un documento mucho más liviano que el informe que se presentó en 2018 y que no dice de manera concreta cuáles son, por ejemplo, las nuevas acciones, actividades y las nuevas medidas de mitigación y adaptación que van a llevarnos a cumplir ese 40%. Frente a ello, evidentemente es que buscamos que esta información
la podamos compartir, la podamos hacer cada vez más extensiva, porque lo que necesitamos es una ciudadanía climática que le exija al Estado a cumplir con su compromiso climático y que, por ejemplo, cuando se discuta el presupuesto público del país cada año tenga un enfoque de cambio climático. Y es por eso que hemos ido a regiones también, porque estas medidas de mitigación y adaptación finalmente van a tener que aterrizar en estrategias de estrategias regionales de cambio climático y planes locales de cambio climático. Y es por eso que necesitamos que la información llegue tanto a las organizaciones territoriales, a las organizaciones barriales, a las organizaciones de jóvenes, porque es en base a información que vamos a poderle discutir al Estado en sus diferentes niveles, local, regional y nacional, la exigencia de este compromiso. Y no es porque el MOSIC lo dice, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros por ser parte de una organización que trabaja sobre cambio climático. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo está sustentado en documentos y en análisis hechos por profesionales que avalan estas preocupaciones. La siguiente, por favor, Augusto. Para ir cerrando. Entonces, la emergencia climática y las tareas del movimiento climático en el Perú frente a la CNDC. Evidentemente, lo que tenemos que hacer, y aquí pasa la siguiente directamente, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho seguramente en muchas otras acciones sociales para exigir derechos. Y lo que estamos haciendo ahora es exigir que se cumpla el derecho a tener un planeta limpio, a tener un planeta que pueda presentar opciones y alternativas para las futuras generaciones. La siguiente, Augusto, por favor. Lo que hemos hecho es que exigir que el gobierno transparente la información sobre la ambición climática, que es parte de lo que queremos que el gobierno haga a través de un informe mucho más claro, pero que además tenga metas claras, presupuestos claros y lo que hemos mencionado, pero también señalar y combatir las contradicciones dentro del propio gobierno entre la reactivación de su modelo y la reorientación que exige la emergencia climática. Entonces necesitamos, por ejemplo, transitar hacia un sistema de energía que sea limpia, y es por eso que estamos discutiendo ahora que el Perú requiere y el Perú necesita tener una ley de transición energética o una ley de transición ecológica, que ya la tienen otros países como Francia, como México, como España, y el Perú requiere eso porque existen experiencias que nos indican que es posible hacerlo. Y promover la discusión sobre el compromiso climático en los más amplios espacios nacionales, regionales y locales. Porque de lo que se trata la construcción del movimiento ciudadano climático es de informar, inconformar y transformar. Esas son tres cosas que tenemos que poder llegar a hacer como movimiento ciudadano climático. Inconformar para no estar conformes con este sistema que está matando al planeta. Informar para conocer justamente cuáles son las cosas que se discuten a nivel de las alturas del Ejecutivo, del Legislativo, y transformar justamente en buscar nuevas opciones para diferentes modelos que nos lleven a ser socialmente y ambientalmente responsables con el planeta. Teniendo en cuenta el tiempo, vamos a dejarlo ahí. Yo les invito a que puedan ver no solamente las 4 o 3 publicaciones, es lo que les mencionaba, ¿no? Informar, compartir información, inconformar, activar y construir movimiento climático. Esas son las tareas que nos competen, y es por eso que desde el MOSIC impulsamos una escuela de activistas climáticos como esta. Yo les invito a que descarguen estos informes que nosotros hemos producido durante el 2019 y el 2020, y ahí van ustedes a poder ver con mayor detalle toda esta información que hemos tratado de compartir con ustedes el día de hoy. Así que no nos queda más que agradecerles de parte de Osber, de parte mía, a los compañeros que están haciendo este esfuerzo enorme por hacer esta escuela de activistas, y estamos aquí a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Genial. Henry, muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones a los dos. Tengo una pregunta de Catherine que nos pregunta. Dice, de las 16 medidas de mitigación que cuentan con una evaluación económica completa, hoy se me movió. ¿Cuántas ya se han implementado? ¿Cada cuánto hay una medición de la concentración del CO2?
Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta y es una pregunta que es difícil de responder porque el propio Estado no tiene capacidad de medir esto. Y se lo digo por una situación muy sencilla. Este año, el mes de enero, febrero de este año, el Estado ha presentado un documento que se llama Evaluación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2015 al 2021. Es decir, hubo una Estrategia Nacional de Cambio Climático que esperaba desarrollarse entre el 2015 y el 2021, que tenía, evidentemente, proyectos, tenía, digamos, algunas actividades concretas en materia de cambio climático, pero cuando hemos leído el documento de evaluación de la estrategia durante estos años, tú vas a ver cómo hay algo que se repite curiosamente, y el Estado mismo lo dice. No hay información suficiente, no hay información necesaria, no se ha establecido la información que se requiere para medir este tema, y evidentemente eso indica que el Estado genera políticas y genera programas sin tener claro dónde es que va a poner las metas y los presupuestos. Yo los invito también a que busquen este documento porque es algo que además nos ha sido de importancia para el documento que hemos elaborado sobre el seguimiento económico de la CNDC. Cuando la compañera experta en economía, Kelly Alfaro, realizó este estudio, una de las cosas que nos dijo como conclusión es que dentro de la maraña del Estado no existe una data real sobre dónde es que el Estado pone presupuesto para una medida de mitigación. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, y esto es algo que es un aporte sin duda desde el MOSIC, es construir una data propia a través del seguimiento que se ha hecho a más de 600 proyectos durante los últimos 4 años y poder identificar a partir de los perfiles de estos proyectos cuáles se identifican con una medida de mitigación, por ejemplo, el tema de usos, por ejemplo, el tema de energía renovable. Y ahí vamos a encontrar algunas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, para las medidas de mitigación en temas de energía, no existe presupuesto. Entonces, hemos definido que se van a hacer 24 medidas de mitigación para el tema de energía, pero ninguna tiene presupuesto. Entonces, frente a ello es poco lo que se puede hacer. Y ahí hay un tema que es parte de todavía el saldo que tiene el gobierno y el Estado para que pueda generar información transparente al respecto. Y esa es una de las cosas que hemos dicho también, no solamente en esta presentación, sino en los espacios de concertación que tiene sociedad civil con el Estado en materia climática. Bien, una pregunta más. No sé si hay... Por favor, Henry, antes de pasar, hay varias preguntas, pero vamos a contestar una más antes de poder pasar al trabajo grupal. ¿Cómo podríamos asegurarnos que nuestros líderes políticos presenten buenas propuestas para la COP26? ¿De qué manera podemos reclamar o insistir en ello, además de desde las marchas? Osber tiene mucha experiencia en eso, así que ¿Sí, la voy a dejar ahí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? yo creo que sí. Sí, gracias. Sí, Osber. Bueno, el proceso para la próxima conferencia de las partes arranca en mayo, ¿no? Nuestro país va a participar y ahí veremos qué es lo que propone, ¿no? En estas reuniones que va a haber en mayo. Después habrá, tengo entendido que siempre 2 meses, un mes antes de noviembre, en octubre, comienzan reuniones que realiza el MINAM para prepararse para su asistencia a la próxima COP, ¿no? Donde pide opinión a la juventud, pide opinión a las comunidades indígenas. Yo creo que sería interesante que la escuela, este grupo, comencemos a trabajar este proceso, ¿no? Comencemos nosotros también a exigir reuniones, talleres informativos. Sé que también realizan reuniones de diálogos abiertos, donde tenemos que ir con una propuesta, un debate, ¿no? Primero nosotros para decir qué es lo que queremos que ustedes cumplan en la próxima conferencia de la parte, ¿no? Como sí siempre realizamos eventos virtuales de proceso de actualización, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros en mayo estamos haciendo un evento para actualizar la agenda climática hacia la COP26. Y ustedes ahí tendrán más información para ahí tener elementos que le podamos exigir a nuestro gobierno peruano cuál debe ser sus tareas en los siguientes meses antes que llegue noviembre, ¿no? Y la tarea muy importante es que todos se lean las contribuciones nacionales determinadas, ¿no? El actual.
Y sobre eso, poner nuestra opinión y nuestra crítica, ¿no? Cómo eso se va a llevar a cabo en políticas públicas, ¿no? Cómo se va a avanzar la política de transición energética, ¿no? Porque más tenemos una política de extractivismo, ¿no? En esta reactivación económica, en vez que ponga más paquetes para fortalecer la cuestión ambiental y climática, lo que ha hecho es seguir extrayendo, seguir contaminando, y entonces en vez que la reactivación sea más ecológica y cuidando nuestra naturaleza, lo que estamos haciendo es generar más problemas, más recarga en la naturaleza. Entonces tenemos que también ver todo ese asunto en el aspecto ambiental, ¿no? Y climática también. Solo para agregar algo cortito. Muchísimas ahí, gracias, Osber. Muchísimas gracias, Henry. Creo que es momento de agradecer a nuestros compañeros y nuestras compañeras que nos están acompañando a través del Facebook Live. Entonces, a ellos darles todo el agradecimiento. Vamos a pasar a hacer un trabajo de grupo, así que nos vamos despidiendo de ellos. No sé si tienen algunas palabras para los compañeros Henry y Osber, ustedes que han estado como ponentes. Yo una cortita, Ceci, justamente en base a lo que decía Osber, no hay, si bien es cierto, no hay una posición fuerte de parte de ningún líder político a nivel mundial, casi ninguno levanta una bandera de vamos a promover de que los compromisos climáticos se junten. En realidad las cumbres climáticas son más un saludo a la bandera, pero creo que la ciudadanía sí juega un rol importante. El año 2019, cuando en el Perú se trató de aprobar un proyecto de ley que hacía, el proyecto de ley de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, básicamente, que era nefasta para el país, nefasta para los territorios. Con el movimiento ciudadano se logró hacer tanta presión que el Congreso de la República no terminó de discutir la ley y no se llegó al dictamen. Entonces hay mecanismos en los cuales la ciudadanía tiene estos canales para poder detener decisiones o malas decisiones, y esos mecanismos tendrían que hacerlos también, tendríamos que apropiarnos de esos mecanismos para poder exigir que se cumplan los compromisos climáticos. Y la pregunta final que decía Flavia, creo, si es que existe algún mecanismo de sanción para un Estado que no cumpla sus compromisos climáticos, lamentablemente no lo hay. El Acuerdo de París es más también una declaración de buena voluntad, es decir, se le pide a los países que emitan sus compromisos climáticos, pero no se le exige. Y no existe un tribunal al cual uno puede decir, voy a llevar al Perú hacia un tribunal por no cumplir su compromiso climático. Sin embargo, lo que sí sabemos, y hay experiencias desde el derecho internacional también, que por ejemplo un colectivo juvenil podría denunciar ante el sistema judicial al propio Estado por no cumplir su derecho, por no cumplir con su derecho a tener un medio ambiente sano. Y sobre esto creo que va a haber una sección específica sobre cómo se puede hacer activismo legal, y ahí hay un compañero que les va a dar más luces al respecto. Solamente eso, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron por Facebook Live. Nosotros seguimos en esta reunión, tenemos un trabajo grupal. Juanca, no sé si nos ayudas con la técnica para poder ir creando los grupos, por favor.